Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre. Alejandro Baer, José Ignacio Jiménez Blanco, Marta Simó y Samuel Bengio debatieron en esta sesión programada por Centro Sefarat Israel en torno a la necesidad de revisar contenidos, formatos y quizá destinatarios en aras de preservar el sentido de las conmemoraciones en torno a la Shoah y evitar posibles manipulaciones o distorsiones. Rosa Méndez moderó este encuentro en el que tuvimos la oportunidad de hablar, entre otros, con sus intervinientes y con el director de Centro Sefarat Israel, José Tobar. Hola, soy Alejandro Baer y hemos tenido una mesa redonda sobre la memoria del Holocausto en España y a mi lado está Marta Simó, que es profesora de la Universidad de Barcelona y una experta en educación y memoria del Holocausto. ¿Cómo valoráis esta mesa redonda? ¿Qué destacáis de lo que se ha discutido? Yo creo que ha sido una mesa muy interesante porque ha habido diferentes perspectivas, tanto institucionales como desde el punto de vista de la educación, una sociología más general sobre las conmemoraciones y un poco los desafíos y los retos de la memoria pública, ¿no? Es decir, en un contexto pues, muy cambiado, porque esto lleva 25 años, ¿no? Empezaron hace, bueno, casi 22 años. Y se ha hablado de prácticas en el ámbito educativo, ¿es algo que habéis destacado, Marta? Sí, bueno, hemos intentado ver de qué manera huir un poco, diríamos, del historicismo y adaptarlo, sobre todo, que de hecho no lo he comentado, pero también a la diversidad actual de la sociedad española. Es decir, tenemos una diversidad tan amplia que de alguna manera tenemos que encontrar estos elementos que capten a toda la diversidad y que de alguna manera pues esta historia también sea su historia en este sentido y su memoria, y para eso justamente lo que hacemos es introducir elementos como más de comprender eso, bueno, lo que he comentado, el tema de la otredad, el tema de la discriminación, el tema de qué es un estereotipo, qué es un prejuicio, hasta llegar incluso al estigma grupal, ¿no? Que es lo que nos estamos encontrando ahora. Yo creo que en este caso nos ayuda también en el tema antisemitismo, si lo trabajásemos mucho más, porque justamente comprenderían la naturaleza de lo que es una minoría y de qué manera esta minoría padece en este sentido pues una exclusión propia, es decir, actualmente, ¿no? A través incluso de la memoria de lo que ha sucedido, pero también de la actualidad, pues no poder ser una identidad, sino que es una identidad marcada, estigmatizada, perseguida, etcétera, etcétera, aunque sea de forma perceptiva. Igual no es a través, como hemos comentado, ¿no? de actos directos, pero sí de elementos indirectos propios de la sociedad, que incluso yo me atrevería a decir que a veces no son ni queridos pero que existen. Entonces, bueno, estamos intentando a través de este elemento y evidentemente no dejar los hechos, porque necesitamos, ¿no? También comprender y diferenciar, nos ayuda mucho a ver pues, bueno, más perspectivas de diferentes grupos, ¿no? En el propio Holocausto y bueno, estas conexiones, sí. Es un trabajo arduo, yo creo que de todas maneras a favor, tengo que decir que siempre los jóvenes, sobre todo los adolescentes, son capaces por este elemento emotivo, sobre todo, y de aquí intentamos trabajarlo. Si nos metemos a nivel ya, diríamos, de adultos, la cosa es más difícil porque realmente hay un elemento que, sobre todo, yo creo que Alejandro tú lo has marcado, que es el tema político. Entonces, el uso político hace que realmente esto al final no sea pedagógico. Sí, uno de los problemas de las conmemoraciones, de los actos, ¿no? De las ceremonias, es que se instrumentaliza, ¿no? Hay un uso político, tanto de izquierdas como de derechas. El Holocausto es utilizado para hacer algún argumento político contra el adversario. Y yo creo que eso debería evitarse, por eso lo que planteaba es que tal vez haya, no solo repensar, sino yo casi te diría que habría que quitarle el micrófono a los políticos en los actos conmemorativos y dejar solamente hablar a los supervivientes, a estudiantes, quizás a profesores que tienen iniciativas interesantes en el aula, como los que ha comentado Marta. Y
y sobre todo proteger, ¿no? Lo que es una conmemoración de lo que es realmente ¿no? de su banalización. Yo creo que eso realmente es un desafío, es una tarea que tenemos que plantearnos un poco entre todos, ¿no? Tanto las instituciones, educadores y las comunidades implicadas en la conmemoración, todas las comunidades, ¿no? Porque al fin y al cabo aquí está la comunidad judía, está la Michael Mauthausen, está el colectivo gitano, etc. Sí, de hecho, un poco, ¿no? Pensando en Yehuda Bauer, él nos decía, tenemos que aprender que es una advertencia, y trabajar la advertencia quiere decir saber que tenemos que dialogar, es decir, no hacerlo no como un combate, sino al revés, que nos lleve a la capacidad, en este caso de diálogo, de la comprensión del otro, de ponernos en los pies del otro, de hacer actos de solidaridad, es decir, bueno, pues promulgar un poco más, en este caso, la educación por la paz. Y esta por la paz quiere decir justamente el diálogo, la comprensión del otro, lo que padece, etcétera, etcétera, no al revés, ¿no? Que es lo que está sucediendo, y hacer este uso cada vez más polarizado de contra mí, no hacia mí. Esto, sí, encontrarse del otro sin perder la identidad. Claro, no, y respetándola y comprendiendo, y creo que hay que hacer este esfuerzo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, parece que... Pero yo, bueno, a pesar de esto, yo creo que los jóvenes, incluso lo que digo, mis estudiantes universitarios, tienen interés por conocer más, tienen interés por tener estos espacios de que puedan hablar de forma no tranquila, aunque tengan dudas. Por eso también a veces tachar de distorsión enseguida a mí me parece que tampoco es un elemento que facilita, ¿no? Sino encontrar este proceso, bueno, de sí, el espejo existe evidentemente, si es lo único que sabes, ¿no? Sí, sobre esto, desde luego, uno de los problemas es la distorsión del holocausto o la inversión, ¿no? Es decir, el holocausto se emplea para, ¿no? El caso más claro es con Israel, el conflicto Israel-Palestina. Pero es cierto que la comparación tenemos que saber enfrentarnos a las comparaciones. No lo decías tú, es decir, anular eso, el decir que no es comparable, con eso no resuelve el problema. Es decir, desde luego que requiere conocimiento y estudio, pero la comparación, desde luego, es necesaria, porque es a través de la comparación a través de la cual pues, vemos las diferencias entre acontecimientos. O sea, no se trata de tabuizar, ¿no? la comparación. Sí, quizás es un poco lo que decíamos, ¿no? Llegar a una ética, en este caso, de la comparación, es decir, ¿no? A acordar de qué se trata y en qué medida y hasta dónde, ¿no? Pero para hacerlo como una herramienta pedagógica, porque es verdad, o sea, al final todos aprendemos por mimetismos o por hacer conexiones. Esta es la forma de aprendizaje en realidad, pero se tiene que tratar, se tiene que analizar, y los profesores les tenemos que dar estos elementos, que es algo que nosotros hemos introducido, para que se sientan seguros en poder hacer estas diferencias que no existen, ¿no? Porque por tradición tampoco hasta ahora no habían estado formados, ni interculturalidad, por tanto, bueno, es un elemento que tenemos que llevar a las aulas a través del profesorado, claro está. Muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Soy José Jiménez Blanco, vicepresidente de Yad Vashem. Acabamos de mantener un apasionante tertulia, coloquio sobre la memoria del Holocausto. Hemos replanteado la cuestión sobre si los actos de memoria del Holocausto siguen teniendo sentido o si hay que resignificarlos. Y también hemos estudiado realmente cuál es la conexión del Holocausto con España y con la historia española. Y hemos llegado a la conclusión de que, en primer lugar, la memoria del Holocausto debe mantenerse, sobre todo haciendo hincapié en las cuestiones de educación, y, en segundo lugar, también que debemos de profundizar en el estudio de la conexión española con el Holocausto, algo que hemos olvidado seguramente durante mucho tiempo y que, sin embargo, debería de preocuparnos mucho más. Bueno, soy Joao Stoffelmacher. El debate me ha parecido bastante acertado. Creo que las diferentes posturas que han presentado han estado muy bien, han discutido entre ellos de una manera que realmente han mostrado que sabían del tema, y no solamente que sabían,
sino que tenían intención de sacar nuevas opiniones y nuevas conclusiones. Por lo tanto, creo que se ha cumplido el objetivo de la mesa redonda. Sí que creo que se podría haber hecho un poco más énfasis en el ámbito educativo, que creo que es donde realmente se ve en la actualidad. Yo como estudiante he visto desde hace muchos años, no solamente con el tema del conflicto, que el antisemitismo, y no solamente el antisemitismo, sino el negacionismo de la Shoah es un tema muy presente y creo que se debe tener mucho más en cuenta. Pero de todas formas, creo que se ha tenido muy en mente y se ha comentado bastante como comunidad judía, tanto en España como en Europa, se tratan ciertos temas que al final nos tocan a todos y está muy bien. Samuel Bengio, presidente de la Asociación de Amigos de Yad Vashem España. Me parece importante que para conmemorar el 27 de enero hubiese un debate más activo sobre el antisemitismo en España hoy. Y por lo tanto, con la colaboración de Centros Sefarad Israel, acordamos reunir un panel de personas que tratan el tema a diario y que pudiesen dar su opinión sobre lo que está pasando y qué es lo que se puede cambiar para que realmente haya una acción que suponga un cambio. La actualidad la conocemos, un resurgimiento del antisemitismo, una utilización de un vocabulario de otra época, acusaciones que recuerdan otros tiempos y por lo tanto poca, digamos, reacción de los medios en cuanto a esa utilización de términos como genocidio o como antijudaísmo o antiisraelismo que nos obligan a tomar conciencia de ello y a tratar de tener esos debates para explicar esa realidad y tratar de entender qué es lo que se está haciendo justamente con la memoria del Holocausto, más allá de discursos oficiales, los días de conmemoración, sino entrar ya en una verdadera educación, una verdadera explicación de lo que pasó y apoyarnos, como no, sobre los pocos supervivientes que quedan, que son realmente los que nos pueden hacer sentir, realmente sentir en el sentido primero de la palabra, lo que fue esa tragedia. Yo soy José Tobar, soy director general del Centro Sefarad Israel y coordinador del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo. Hemos tenido hoy este maravilloso panel, mesa redonda, organizado con Yad Vashem España, para hablar de la memoria del Holocausto, de la memoria de la Shoah y de los retos a los que se enfrenta en estos tiempos y en los próximos años, en un momento pues cambiante, con un aumento del antisemitismo en todo el mundo, también con datos inquietantes en España y también con una situación que se ha dado en llamar en la International Holocaust Remembrance Alliance de cruce de caminos, un cambio de rasante en el que poco a poco va cambiando el formato de recuerdo de la memoria del Holocausto, van desapareciendo por ley de vida los supervivientes, que son los que nos ayudaban a tener frescas los episodios, los horrores más extremos perpetrados por el régimen nazi y en ese momento pues hay un momento interesante de reflexión de cómo se va a acometer en estos próximos años el recuerdo de la Shoah, que seguimos pensando que es absolutamente indispensable para toda sociedad democrática y que es necesario trasladar a las siguientes generaciones. Nosotros trabajamos muy intensamente en esta materia, como es de hecho la tercera pata del Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo, la faceta didáctica, la faceta pedagógica de enseñar a los niños, a los estudiantes lo que ocurrió y para ello precisamente pues trabajamos muy intensamente con la propia Yad Vashem, que es una institución internacional de referencia en esta materia. No son como los de agora que dejan con